Muy buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy les voy a pedir bastante paciencia, porque ustedes van a pensar que lo que les voy a explicar es muy técnico, muy aburrido, muy complejo, pero es de importancia vital para la democracia y para que usted tenga un buen servicio de justicia en el Perú, porque hoy no lo tenemos y esa es la verdad. Malos jueces, malos fiscales, jueces deshonestos, fiscales deshonestos, ya no es noticia en el Perú. Y cuando pasa eso, usted se para frente al Poder Judicial y dice, bueno, ¿y quién elige a estas personas? ¿Por qué estas personas administran justicia? Dicen quién tiene razón y quién no la tiene, cuánto debo y cuánto no debo, si debo ir a la cárcel o no debo ir a la cárcel. ¿Quién elige a estas personas? Bueno, acabo de hacer una encuesta aquí y nadie tiene idea. Ni desde el gerente hasta José, que está en los controles, no tienen idea, salvo mi productora, de quién elige a los jueces y fiscales del Perú. Y esto es bien grave. Sabemos quién es el defensor del pueblo, quiénes son los miembros del Banco Central de Reserva, cómo se escogen, los miembros del Tribunal Constitucional, cuando hubo la repartija, la juventud salió a protestar a las calles. Pero de quién elige a los jueces, nadie dice nada. Esta institución, el Consejo Nacional de la Magistratura, debe ser la más opaca que hay en el Estado peruano porque no se ve. Sin embargo, es vital, porque hace tres cosas. Nombra a todos los jueces, los sanciona, llegando a destituirlos, y los ratifica cada 7 años. Tremendo poder. Y tremendo poder que nace de una reforma constitucional muy importante hecha en la Constitución del 93. ¿Cuál es el problema central con los jueces y fiscales? ¿Qué es lo que queremos? Que sean honrados, que tengan criterio, que sepan algo de derecho, pero que sobre todo no se sometan al poder político. En la Constitución del 79 que he traído, pasaba lo siguiente. El presidente del Perú nombraba a todos los jueces, no el Consejo, el presidente. El Consejo, que ya existía, lo proponía al presidente de la República, a los jueces y fiscales. El presidente los nombraba, pero los ratificaba el Senado. En esa época teníamos 2 cámaras. Entonces, un abogado que era senador se daba una vueltita por la Corte Suprema y tenía arrodillados a todos los jueces, porque el nombramiento de esos jueces dependía de él. Entonces, la injerencia política era brutal. Ese sistema se cambia en 1993 por un sistema que incorpora estamentos de la sociedad que no tienen nada que ver con la política. Se saca al Congreso y se saca al Poder Ejecutivo. Y se hace una conformación de 7 miembros que tienen universidades, que tienen gremios profesionales y también magistrados y fiscales. Esos 4 estamentos. No voy a dar los detalles, pero más o menos funciona así. Ahora, ¿está bien? Sí, comenzó a funcionar en el 93. O sea, esto tiene funcionando más de 20 años porque los primeros 5 años no funcionó muy bien. Hubo un tribunal de honor, etc. Muy bien. ¿Problemas con el sistema? Sí, también, de nuevo, hay problemas. Pero el problema está en el perfil de los consejeros. Es decir, ¿quiénes de las universidades? ¿Quiénes de los colegios profesionales? ¿Quién de la magistratura? ¿Quién de la fiscalía puede integrar el consejo? Porque no hay reglamentación. Es decir, el abogado de un narco, ¿no es cierto?, puede ser después consejero. No debería, ¿no? Y quien tiene en un momento, ¿no es cierto?, atribuciones como fiscal y las deja y entra al consejo, luego puede volver a ser juez o fiscal. Eso es lo que ha comenzado a malograr este consejo. Personas deshonestas, con estudio particular, ¿no es cierto?, que supuestamente lo dejan, pero lo mantienen para ver causas y tienen a los jueces y a los fiscales bajo el control de sus decisiones y sus resoluciones porque tienen un estudio privado al lado. Conflictos de interés, malos perfiles de profesionales que integran el Consejo Nacional de Magistratura, sí. ¿Problemas? Sí. ¿Hay que reformar la institución? Sí. De nuevo, vuelvo al primer tema. Porque tener jueces y fiscales buenos, honestos, con criterio, es muy importante, porque si no, no hay democracia. Muy bien, ya lo entendieron. Ese Consejo Nacional de la Magistratura tiene que ser reformado. Consenso en la campaña. Muy bien. Pero Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori se reúnen
y se ponen de acuerdo. Dicen, sí, sí, tiene que haber una reforma. Bueno, hasta ahí estábamos todos de acuerdo, sí, tiene que haber una reforma. Y el presidente de la República, el 28 de julio, presenta un proyecto que es volver a la Constitución del 79, pero peor, pero mucho peor. ¿Cuál es la propuesta ahora? Bien sencilla. Un representante del Ejecutivo, un representante legislativo, un representante de los jueces, un representante de los fiscales y un quinto representante que nombran estos 4. Entonces son 5 nada más. Supongamos, porque hay que legislar al futuro, pero después vamos a ver el presente, que el gobierno tiene mayoría en el Congreso. Entonces, el del Ejecutivo y el del Legislativo responden al presidente de la República. Y el quinto que elijan entre todos probablemente también. Como mayoría de 5 son 3, el gobierno de turno tiene poder absoluto sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público. No me van a decir que no se han dado cuenta cuando presentaron esa propuesta. En otra realidad, en la actual, hoy, el fujimorismo con 72 representantes y un gobierno, discúlpenme, que le agacha la cabeza para regalarle todo al fujimorismo con tal de que no le censuren ministros. Tenemos el caso del defensor del pueblo, tenemos el caso del jefe de la SUNAT, tenemos el caso de los representantes al Banco Central de Reserva, que el Ejecutivo no dijo ni pío, al contrario, los aplaudió. Bueno, muy bien. En esta situación, esta ley significa entregarle al fujimorismo el control de la selección de jueces en el Perú. Porque obviamente esta reforma constitucional se aprueba en 2 legislaturas y tienen los votos. Tienen los votos, necesitan 88 votos. Tienen los del fujimorismo, los del aprismo de todas maneras, y los del propio gobierno. En esta legislatura, ahorita, y la próxima es el próximo año, o sea, para abril tendría que irse, eso no dice el proyecto de ley, pero tendría que irse el actual Consejo, dar por concluidas sus funciones e instalarse el nuevo Consejo, controlado por el fujimorismo, porque ese representante del Ejecutivo se lo van a regalar al fujimorismo de todas maneras. El representante del Congreso va a ser fujimorista de todas maneras. Y el de Ministerio Público y Fiscalía, de todas maneras. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el primer acto de este Consejo Nacional de Magistratura? Destituir a todos los jueces que juzgaron a Fujimori, pues para empezar. O crear una nueva sala en la Corte Suprema a la medida, ¿no es cierto?, de un habeas corpus liberador para Fujimori. ¿Hay derecho? Bueno, eso es lo que está pasando delante de las narices de todo el Perú y nadie se da cuenta. Tenemos que reformar el Consejo Nacional de la Magistratura para que no hayan los conflictos de interés que he manifestado. Pero no podemos reformar el Consejo Nacional de la Magistratura para entregarle todo el Poder Judicial y el Ministerio Público completo al partido que tenga más poder en el Parlamento. Yo no entiendo cómo la ministra de Justicia ha podido pasar este proyecto. Es una barbaridad. Es regresar, reitero, a la Constitución del 79, donde tenía injerencia el Ejecutivo y el Legislativo, pero peor, pero mucho peor. Nosotros tenemos un sistema raro para el resto de Latinoamérica. Raro porque participaban universidades, gremios profesionales, los magistrados y los jueces, pero ninguno tenía peso absoluto. Y al hacerlo así, ¿no es cierto?, despolitizábamos la elección de los jueces, que es muy importante. Hoy el resultado es malo. Podemos cambiar el Consejo, pero no podemos ir a un sistema que lo politice aún más. Esa es la idea. Bueno, ha sido complicado y aburrido. Yo sé que el tema del Consejo Nacional de la Magistratura nadie lo entiende. Si acá no saben quién elige a los jueces, imagínense ustedes. Pero es un tema que merece un debate nacional. Esta ley no puede ser la sopa de Herodes. ¿Ok? Es una reforma constitucional. Por lo tanto, es necesario, no sabe acá mi productora qué es la sopa de Herodes, pero en fin, ya te explicaré. Por lo tanto, merece un debate. No merece que una mayoría aplastante en contubernio con el gobierno, ¿no es cierto?, se apodere del Poder Judicial. Es decir, el sueño de Montesinos. El sueño de Montesinos. Esto se debate. Síganos en las redes, por favor, compartan este video, sigan con la programación de la República y vamos a estar nuevamente con ustedes el día de mañana. Volvemos.